Buenas tardes de nuevo. Hemos dejado unos minutitos de cortesía, como suele ser habitual, aunque a nosotros nos gusta ser puntuales, pero bueno, tampoco pasa nada por empezar 10 minutos más tarde. Yo quisiera comenzar dando las gracias a todos los que están aquí presentes y que van a disfrutar, pienso, con la exposición que nos va a hacer una persona tan joven como la que tengo a mi derecha. Me ha pasado su currículum y no voy a poder leerlo entero, porque a pesar de la poca edad que tiene, su currículum es muy completo, excepto en la parte de trabajo, que como sabemos desgraciadamente no está tan fácil, ¿no?, como hace 30 o 40 años. Marta Rey Romero, pues una marchenera, como todos sabemos, que estudió en un colegio público, el Colegio Padre Marchena. Después pasó al Instituto López de Arena. Allí estudió su ESO, su bachillerato, con matrícula de honor, y encaminó como estaba estudiando ciencia e ingeniería, pues encaminó su estudio universitario hacia la arquitectura. Ahora se llama arquitecta. Se puede hablar de arquitecto o arquitecta. Bueno, en este caso arquitecta, como ya lo pone en su currículum, y así lo recogemos, ¿no? Ella, pues, a Cupamar la conoció, y en concreto yo la conocí en las segundas jornadas quizás, que estábamos haciendo una exposición en la sala de exposiciones en el antiguo ayuntamiento, donde estaba el OPAE, y yo no sabía que era arquitecta. Yo veía allí una chica mirando los planos, y cuando me acerco, no sé con quién estaba, con otra muchacha, me acerco a ella y le pregunto, y dice, no, si yo soy arquitecta. Se quedó uno, viendo una cara tan joven, arquitecta, pues bueno, llamó la atención, ¿no? Y ya cuando uno ve su currículum, que no quiero ni ponerme las gafas para no leerlo entero, sino de las 4 ideas que yo ahora mismo tengo en mente destacar. Ella, desde que estaba estudiando la carrera y posiblemente desde antes, ha estado en voluntariado en Marchena, ha estado en la Cruz Roja, que no la he puesto aquí. No. Yo me he enterado que estaba en la Cruz Roja de Marchena. Ha estado en trabajo de voluntaria en excavaciones arqueológicas, en Alcalá la Real, de Jaén. Está también en el País Vasco, en trabajo de excavaciones, ¿no? Siempre le ha interesado el patrimonio, la historia, la arqueología, junto con sus materias fundamentales de arquitectura. Ella se ha movido por el extranjero, ha estado en Lisboa, ha estado de Erasmus también, ha trabajado para ¿de Erasmus no era? ¿No? Un Erasmus intensivo. Un Erasmus intensivo, bueno, pues era Erasmus, aunque sea intensivo, un Erasmus. Ha estado haciendo trabajo para la Universidad de Sevilla, dentro de unos... Me imagino que sea casi me imagino, aunque no lo pone aquí, seguramente casi sin cobrar, ¿no? Y como tantos marcheneros y tantas personas, pues trabajando por eso, por amor al arte, haciendo con estos contratos de práctica, con contratos de colaboración, y ha tenido que emigrar. Está ahora mismo en Madrid, se ha puesto a trabajar, está terminando su máster, y recientemente nos ha dado una alegría de que está trabajando ya en algo que es lo suyo, lo cual es muy importante. Está trabajando ya en una empresa de rehabilitación, y yo espero que ahí haga carrera, ¿no? Tiene su inglés, su francés mediano, ¿qué tal? Como hoy día se exige en todo esto. Curso de fotografía y todo eso, pues se imaginan ustedes, de diseño y tal. Y yo casi dejo ahí, para centrarme en que nos llamó la atención en aquella conversación que comencé al principio, de que había hecho un trabajo sobre lo que va a exponer ahora, ¿no? Sobre el edificio de la antigua cárcel. Y a Cupamar, dentro de su programa de conferencias y de charlas, debates o como coloquios que queríamos impulsar, las cuales empezamos con aquí el que está presente, nuestro compañero, también arquitecto, Ismael Rodríguez, que empezamos el 1 de marzo,
y nos dio una espléndida repaso de cómo podría quedar una parte de la zona histórica de Marchena. Entonces, esta de hoy es una segunda conferencia, se centra más quizá en una parte muy concreta, que todos los marcheneros decimos, hay que ver cómo está, hay que ver cómo está, ¿eh? Y en este caso hay que ver cómo está la antigua cárcel, que se nos ha caído, se cayó en sus tiempos, se tuvo otros usos y ella en su proyecto quiso recoger a ver qué se podría hacer. Pues yo ya prácticamente dejo la palabra a Marta para que nos ilustre y nos ponga los dientes, pues, como queriendo ver a ver si fuera posible alguna vez ver algo, si no esto, algo parecido en este edificio y en tantos otros, que otros arquitectos y personas interesadas que tienen también estudios hechos sobre otros edificios y que cuando pase el verano y nuestra jornada, pues lo intentaremos dar a conocer. Así que Marta, cuando quiera, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. No me esperaba tanta gente aquí, la verdad. El proyecto que yo vengo aquí a enseñaros fue el objeto de mi proyecto de fin de carrera y es quizás de los que he desarrollado en el que más tiempo, más cariño he echado. Lo entregué hace ya un par de años, en septiembre de 2015, hace ya casi 3. Y bueno, deciros simplemente que hay partes de este proyecto que a lo mejor responden más a las necesidades que tenían académicas el propio trabajo en sí, que a lo mejor lo que habría que sería más lógico llevar a cabo, pero a mí me parece que es un proyecto bonito, que es un proyecto ilusionante y que podría a lo mejor servir como un punto de partida para ver qué se podría hacer con este edificio, darle un buen uso y con toda la zona de alrededor. Me gustaría empezar la presentación recordando a la figura de Javier Gavira, que fue profesor mío en secundaria de Geografía e Historia, porque gracias a él un poco empezó dentro de mí a surgir este proyecto. Hace muchísimos años, cuando hice una reflexión en clase, que se ve que a mí se me quedó grabada ya para los restos, en el que nos decía la clase, ¿por qué creéis que está tan vacío el barrio de San Juan de Marchena, el casco histórico? ¿Por qué está tan vacío? ¿Por qué no hay gente por la calle como hay en otros barrios, en el centro, en el barrio Madre de Dios o tal? Después de hacernos así esa pregunta, nos contestó, porque prácticamente solo son casas. No hay casi ninguna otra actividad. A ver, sabemos que existen algunos equipamientos, hay algunos edificios así más singulares, pero lo que es el grueso gordo de la actividad es puramente residencial. Y eso hace que se nos quede ese barrio como más muerto, digamos, que lo que viene siendo el resto del tejido urbano de Marchena. Pues aquí, en mi proyecto, yo pretendo de algún modo revitalizar esa zona, dándole un nuevo uso, que además no tenemos aquí todavía un foco potente de esa actividad en Marchena, que sería la actividad más propiamente cultural, crear un nuevo foco de acción que pudiera de ese modo revivir ese barrio. Ahí vemos un poco dónde estaría situado dentro de esa almendrita rosa, que sería el casco histórico, el actual barrio de San Juan, y dónde estaría el área donde yo propongo mi intervención. Todo esto, debo decir, que viene de todo un trabajo de reflexión y de estudio previo, ni siquiera de un estudio documentado, sino de la propia observación, la propia experiencia sobre lo que acontece aquí al pueblo. Entonces, me hice una lista de los problemas y amenazas principales que había al patrimonio en aquel momento. Hay que decir que hay algunas que ya parece que se empiezan a subsanar, vamos en el buen camino. Primero tendríamos
el estado de abandono y ruina que tenemos en muchos de los edificios y de elementos patrimoniales que hay en el pueblo, que es algo que hay que empezar a recuperar. Por otro lado, que hay muchos de ellos que están ahora mismo en manos privadas, lo cual hace un poco más difícil la gestión y la conservación de esos elementos. También la falta de conciencia, que aquí sí que en lo que digo vamos por el buen camino. Ya no existe la poca conciencia que había hace 4 o 5 años. Parece que el pueblo de Marchena está despertando a este problema que nos encontramos. Lo que venía diciendo, que el casco histórico es puramente residencial y al no haber más actividades, más otros usos que generen más flujo de personas, también hace que eso se quede un poco más muerto, diría, el barrio, más falta de uso. La escasa infraestructura cultural que todavía hay en Marchena, todavía hay podemos potenciar mucho más eso, y una mala gestión turística. Yo siempre, cuando hablo de mi pueblo fuera, casi nadie lo conoce. Sin embargo, cualquiera en Madrid ha escuchado hablar de Osuna, ha escuchado hablar de Carmona, que son pueblos que tenemos a 2 pasos, que histórico, cultural y patrimonialmente no creo que nos hagan sombra. Estamos a la par y, sin embargo, se ve que nosotros no hemos conseguido ponernos en el mapa en ese sentido como sí que han conseguido otros pueblos. Ya os digo, muy cercanos y de características bastante similares. Por tanto, bueno, pues la idea era crear un nuevo foco de actividad cultural en el barrio para conseguir una serie de objetivos que serían, por un lado, eso, atraer nuevos flujos de población, que la gente tuviera un motivo para moverse a esa zona, recuperar los ya perdidos. Espacios, por ejemplo, como la Plaza Ducal, que en su día sí se utilizaba mucho más, pues a lo mejor recuperarla y recuperar también ese flujo de personas, dar lugar a nuevas actividades económicas y urbanas. A lo mejor se puede plantear desde el uso de los bajos de la Plaza Ducal como locales comerciales, la recuperación de espacios libres, recuperarlo como zonas verdes y como zonas de paseo. Hay muchísimas estrategias que se pueden conseguir. Regenerar los espacios y los elementos degradados para crear una red permanente de actividad, para que eso no se quede en algo puramente anecdótico, y permitir también un poco la explotación turística y cultural, como bien digo aquí, desde las entidades municipales, para que de ese modo tendamos a un turismo quizás mucho más sostenible y mucho más controlado del que estamos viendo que puede generarse en otras ciudades y que acarrea bastantes problemas. Yo, a raíz de este estudio, de estos primeros objetivos que me marqué, pues me hice todo un corolario de posibles actuaciones, que aquí vienen en pequeñito, no se leen porque tampoco creo que sean objeto de aquí de la conferencia, pero sí, por ejemplo, podríamos destacar trasladar el Museo Cuyos Valera. Yo planteaba poderlo trasladar a la Casa del Ave María, de modo que lo que es la Puerta de Morón se nos queda completamente libre para crear una buena oficina de turismo, con no ese despachito pequeño que ahora se tiene, que ocupase todo el edificio, recuperar el edificio de la Silla del Cabildo, a lo mejor como un nuevo equipamiento cultural, la recuperación de los restos del Palacio Ducal. Cuando yo estaba desarrollando este proyecto, descubrí que existía ya un proyecto aprobado de parque arqueológico en esa zona y, sin embargo, todavía no tengo constancia de que se haya puesto en marcha. Que alguien me corrija. No se ha puesto. Y esta sería un poco la zona donde al final me centro, donde decido que voy a actuar. Y en toda esta zona que contemplaría tanto la Plaza Miguel de Cervantes como la cercana Plaza Ducal, incluso la parte de la calle que sube hasta el Tiro de Santa María, que queda justo por aquí arriba, había muchas
muchas intervenciones posibles y bastante factibles. Todo eso. Desde la creación de un museo etnológico en la Cárcel Vieja, que fue al final en lo que centré principalmente en mi proyecto, peatonalizar la plaza para así crear un nuevo espacio urbano, trasladar, como bien decía antes, la casa a la Casa de la Ave María, el Museo Cuyos Valera, y de ese modo a crearnos una buena casa museo del escultor. Yo sé que, a ver, aquí hay propuestas más viables que otras son más utópicas, pero por la utopía se empieza. Un nuevo centro para la investigación y divulgación del patrimonio histórico, que yo lo ubico en mi proyecto sobre estas casas de aquí. Esto sí tengo que decir que fue imposición de mi tribunal de mis profesores del proyecto Cine Carrera, porque entendían que las dimensiones del primer edificio del museo eran bastante reducidas y me pedían que construyera más. También la regeneración urbana de la Plaza Ducal. Y por último, crear, aquí no se ve, pero aquí sí, la creación de una bolsa de aparcamiento cercana desde la calle, desde la carretera, que sirviera de bolsa disuasoria para despejar esta plaza. Cualquiera que ha pasado por allí sabe perfectamente que la Plaza Ducal hoy en día es un aparcamiento. Es para lo único para lo que se usa. Cosa que me parece también un poco triste, un espacio tan espléndido, relegarlo a ese uso cuando puede ser disfrutado por todos tanto por la gente que vive allí como por cualquiera que se quiera acercar. Entonces, a partir de aquí, pues planteé unas líneas de actuación que partían básicamente de la restauración del patrimonio que ya está, que hay en riesgo, recuperar también esos inmuebles con un valor patrimonial que están en manos privadas, para de ese modo gestionar desde las entidades públicas su conservación y su uso, en la mayoría de los casos como uso cultural, que todos los marcheneros pudieran disfrutar de esos inmuebles. No solamente hablo a lo mejor como la Casa de la Ave María, que sí que se le está dando uso, sino el propio edificio de la cárcel está ahora mismo en manos privadas, que además un propietario que si por él fuera seguramente se desharía del edificio, porque le está costando más dinero de lo que luego él le puede sacar. Con lo cual, al final, yo creo que en muchos casos casi ganamos todo si cogemos por esta vía. También la implantación de nuevos usos culturales que le den más vida al barrio y que fomenten ese foco de actividad que yo propongo. Y la rehabilitación de esos espacios públicos que están degradados, no solamente la propia Plaza Ducal, sino toda la parte trasera de la zona de Santa María, la zona del parque, que me consta que mi compañero Rodri hizo un maravilloso proyecto. Pues recuperar todos esos espacios públicos para el uso y disfrute también de los marcheneros. A partir de ahí, bueno, pues esto es una especie de catálogo de distintos edificios, lugares, con un marcado carácter y valor patrimonial que existen en las cercanías de ese espacio donde me gustaría intervenir. Además, también no se aprecia, pero es un catálogo en el que tengo en cuenta tanto su valor patrimonial como también el estado de conservación. Entonces, desde por aquí arriba, por ejemplo, el Palacio Ducal, que tiene muchísimo valor patrimonial, pero está prácticamente desaparecido, a otros a lo mejor con menos valor, pero más conservados. Es simplemente un pequeño análisis previo a todo. Ya partiendo yendo ya a lo que es el propio objeto del proyecto, quería entender toda la zona en la que se interviene como un único proyecto. No es un edificio y una plaza, o dos plazas, dos edificios separados, no. Al final es todo un ente arquitectónico y urbano que funciona como un único elemento. Me veía un poco en esa problemática, pero que me parecía algo también bonito de estar trabajando a su vez sobre
un lleno sobre algo material, algo sólido, y también sobre un espacio vacío. El cómo relacionar esas dos entidades a priori contrarias para que todo al final acabara concluyendo en un proyecto único es una de las quizás de los aspectos más ilusionantes de aquí de este proyecto. Aquí te traigo unas imágenes extraídas del Peche donde ya se contempla la intervención tanto en esa plaza como también en el edificio. Se cataloga también la Casa de la Ave María. Ay, perdón. Aquí vemos también el uso que se prevé para todos ellos. Realmente lo que yo propongo es acorde al Peche. El único cambio que además que habría que hacer con respecto a lo que el plan establece es el cambiar el uso administrativo que se prevé para el edificio de la cárcel, cambiarlo por un uso cultural. Realmente no creo que sea una modificación, creo que incluso puede llegar a ser acertada, puesto que uso administrativo, hoy por hoy tenemos edificios que dan bastante solvencia a ese uso, sin embargo, tenemos bastante más carencias en edificios de uso cultural. Entonces, esa modificación del uso respecto a lo que dice el Peche puede ser viable. Con respecto a lo que decía de jugar con eso del lleno y el vacío y el integrar todo en un mismo proyecto, pues aquí vemos un poco lo que es la sucesión de actuaciones que se harían. Partiendo de esto, para que me entendáis, sería un corte transversal desde el edificio de la cárcel, que estaría representado aquí. Esto representaría la Plaza Miguel de Cervantes, los bloques de vivienda y la Plaza Ducal, y todos los bloques que dan ya hacia la carretera que vendría por aquí, ¿vale? Más o menos nos ubicamos todos. Entonces lo que propongo es, primero, el edificio que ahora mismo, el Callejón de la Sangre, que es también un espacio con una entidad histórica bastante importante, volverlo a recuperar, con lo cual desligar el edificio del resto de la manzana. También eliminar ese bloque, esa parte, esas primeras viviendas para crear ese nuevo edificio que viene por aquí y abrir los bajos de las viviendas que van a la Plaza Ducal para que todo al final sea un espacio continuo, que se pudiera atravesar sin tener solamente que coger por la propia callecita que ya existe. Y la creación del parking aquí para descongestionar la plaza del tráfico, bueno, del aparcamiento. Dentro de esas intervenciones previas a lo que es el propio edificio, pues, como aquí pongo, expropiar, realojar y rehabilitar. Expropiar los edificios, las viviendas que fueran oportunas, realojando, eso siempre, a las familias que viven en eso, que ahora mismo habitan esos espacios. Que además existen viviendas que están vacías en la misma plaza, con lo cual el realojo tampoco sería mandarlos muy lejos, y rehabilitar todo lo que tenemos. También se prevé, no se ve muy bien, pero lo explico yo ahora, una reorganización del tráfico, teniendo en cuenta que se está planteando la peatonalización de la Plaza Miguel de Cervantes y de parte de las calles que hay alrededor. El tráfico se va a ver modificado, incluso yo diría que en cierto modo hasta mejorado. Tendría mucho más sentido. Ahora mismo el sentido del tráfico viene por este lateral de la calle San Juan, da la vuelta y baja por abajo. Tiene mucho más sentido por cómo conducimos que sea al revés. Entonces, plantear ese cambio de circulación, toda esta zona que ahora mismo el tráfico va en las dos direcciones, peatonalizarla y dejar únicamente
un pequeño carril de convivencia que se llama, que quedaría al mismo ras del resto de la plaza, que estaría limitado por pilotes, que dirigiera el tráfico hacia este giro de aquí y hacia la calle y bordeara la plaza Ducal. De ese modo tampoco la calle Carrera no se quedaría aislada, seguiría pudiendo ir el tráfico por ahí y conectara hacia la carretera Los Polletes. Esa sería la modificación que se haría del tráfico. En realidad casi no afecta al tráfico que ya hay, sin embargo, se despeja bastante toda esta zona para dedicársela al peatón y a quien vaya a utilizar esa plaza. El programa de usos de este proyecto consta de 3 partes principales. Un primer programa más expositivo, que sería lo que viene siendo el museo en sí. Un programa cultural y de formación que lo absorbería el Centro de Investigación y Divulgación, y también de almacenamiento documental, puesto que también se prevé en este proyecto que el archivo municipal pudiera ser trasladado desde la biblioteca municipal a este nuevo edificio y de ese modo dejar más espacio para nuevas salas de estudio, nuevas salas de lectura en la propia biblioteca. Perdón, estoy un poco nerviosa todavía. Estoy ahí. Ya. Los condicionantes que planteé para llevar a cabo todo este proyecto fue que en los espacios libres todos los espacios fuesen continuos, incluidos los propios vacíos interiores que se generaran en los edificios. De ese modo, al final se crea algo que un profesor comentó, lo denominó acupuntura urbana, y es hilvanar todos los espacios de forma que al final creemos, como bien decía al principio, todo un ente común. Que las actividades de los edificios pudieran extenderse al espacio libre, que por qué no pensar a lo mejor que la propia Plaza Miguel de Cervantes pudiera ser objeto de exposiciones temporales al aire libre adheridas al museo. No obstaculizar el nuevo trazado del tráfico ni los flujos peatonales, en esto me refiero sobre todo al tema del mobiliario urbano, que no obstaculizase esos flujos, y mantener ese carácter diáfano de la Plaza Ducal, porque en un espacio tan abierto, tan vacío, daba pie a pensar muchísimas cosas. Sin embargo, parte del encanto que tiene esa plaza es precisamente ese espacio, ser ese espacio vacío tan lleno de posibilidades que se pueda utilizar en un momento dado como se necesite. De ejemplo, tenemos aquí mismo la propia plaza del Ayuntamiento, que la mayor parte, su parte central, es un completo vacío y, sin embargo, dependiendo de las necesidades que se tengan en cada momento, se montan unas instalaciones, otras, y se le dan distintos usos. Pues mantener ese carácter diáfano para tener esas mismas posibilidades en la Plaza Ducal. Con respecto al edificio del museo, planteaba tres áreas que tuvieran un funcionamiento independiente. Pensaba acotar esos usos auxiliares que siempre hay que tener, o de uso restringido, desde taquillas, cuartos de instalaciones, almacenaje y demás, acotarlo todo a la planta baja, para que así la planta alta, que tiene un carácter un poco más museístico, se dedicara justo a eso, a la parte expositiva. Evitar la compartimentación de la pieza conservada de la cárcel, dejarla también como un espacio diáfano y que, del mismo modo que hablábamos antes de la plaza, se pueda utilizar como nos parezca más oportuno para cada tipo de actividad. Que la cafetería que se proyecta tuviera una conexión directa con la Plaza Miguel de Cervantes, para que así quien fuera por allí no necesitase entrar al museo para hacer uso de esa cafetería, y que además funcionara independiente del resto del museo, al igual que el área de exposiciones temporales.
En el caso del Centro de Investigación y Divulgación, pues lo mismo, permitir el funcionamiento independiente de las 3 zonas que se proyectan, que el edificio sea permeable, que se pueda atravesar sin ningún tipo de problema y integrar el edificio en el resto de la manzana en el que está ubicado. Las estrategias a nivel formal son partimos desde unificar todo el espacio libre bajo una misma textura, un mismo pavimento que sirva de tapiz, de alfombra y que unifique todo en un mismo ente. También conectar todos esos espacios a través de esa permeabilidad del edificio, de forma que también se reinterpretan los flujos existentes y que se marque principalmente ese eje museo, plaza, centro de investigación, plaza. Que sea ese lleno vacío, ese eje sea el principal del proyecto. Este sería un poco el plano de toda la intervención, desde toda la parte que se peatonaliza, ese pavimento que unifica todo el proyecto, el Callejón de la Sangre una vez abierto, que además sirve para nuevas entradas al edificio de la cárcel, la apertura de los jardines de la Ave María, integrados ya también con el resto del edificio, del Centro de Investigación y Divulgación, esos pasajes abiertos que se abren en la planta baja de la Plaza Ducal para permitir, como decía, esa permeabilidad y ese tránsito directo a través de toda esta manzana hasta la plaza, el aparcamiento disuasorio bastante grande para evitar que la plaza se nos siga llenando de tráfico y ese carril por aquí, que se ve aquí un poquito más oscuro, sería el carril de convivencia, el tráfico rodado, la zona a la que quedaría acotado ese tráfico. Todo lo demás es espacio puramente peatonal. Aquí algunas imágenes de cómo quedaría. Esta primera sería una zona de juegos infantiles que se ubica en este espacio de aquí. La parte de tránsito desde el edificio, que sería este de aquí, a esos pasajes hacia la Plaza Ducal. Las vistas del otro edificio desde los jardines de la Ave María. La propia plaza con un nuevo kiosco hecho de obra y manteniendo también el mismo diseño que unifica también todo el proyecto y que sería aquí, o todo el nuevo aparcamiento. Una sección de cómo sería todo, del edificio, los pasajes. Esto de aquí sería la Plaza Ducal, ya vemos, completamente diáfana para mantener esas posibilidades de uso. Y la salida hacia la carretera vendría por aquí, todo el aparcamiento que se crea nuevo. Las dos fachadas de la plaza serían estas con los nuevos pasajes. Estos son dibujos bastante esquemáticos, bastante de interpretación un poco propios, pero creo que se entienden bien qué es lo que se pretende. Y la fachada contraria, donde aquí estaría el kiosco, las pérgolas que se colocan y la salida por aquí al aparcamiento y a la carretera. Y pasando ya al edificio al museo, que es la joya de la corona, el niño bonito del proyecto. En la intervención que se hace sobre el edificio de la cárcel, aquí me decía José María que explicara un poco a qué me refiero con intervención. Quien sepa un poco más de arquitectura lo sabrá, pero para quien no lo sepa, una intervención no es una rehabilitación. Rehabilitar es recuperar lo que antes había. Intervenir es desde un lenguaje arquitectónico nuevo, contemporáneo, entrar como bien dice la palabra, a intervenir sobre lo ya existente de forma que lo ya existente y lo nuevo dialoguen y de algún modo ganen las dos partes. Este proyecto no es coger y recuperar el edificio, poner 4 tabiques y ya. Es hacer quedar con solamente un trocito, que es lo que yo considero que verdaderamente
es lo que queda después de todo lo que ha tocado, lo han trasteado aquí al pobre edificio, todo lo que han querido y más, quedarme con lo que todavía pervive del edificio original y ampliarlo desde casi un nuevo objeto que abraza al original y que le da le da más entidad. Por eso, vale, un momentín. Esto sería la fachada original de la cárcel, creo que todos la reconocemos, y la ampliación queda por toda la parte de atrás, da la vuelta y abraza por delante, es toda esta parte nueva. Aquí este dibujo de celosía es realmente el que contempla el proyecto, está basado en los proyectos de Herzog y de Meuron, una pareja de arquitectos maravillosos que hacen unos trabajos sobre todo con fachadas en celosía bastante interesantes. Y uno de sus proyectos, el proyecto que hicieron para la Casa del Flamenco en Jerez, fue el que me dio la idea para este museo. Como decía, el edificio da la vuelta, lo abraza, pero el verdadero protagonismo lo sigue teniendo la fachada original, lo sigue teniendo la cárcel tal como la conocemos. En planta, pues esta sería la planta baja. Aquí, para ubicarnos, esto sería la plaza de Miguel de Cervantes, y esto sería el Callejón de la Sangre, que, como decía, conservamos. El edificio, lo que se mantiene del edificio original sería toda esta pastilla de aquí, y el muro que da a la calle Cristóbal de Morales, y todo lo demás sería la parte nueva, de nueva construcción. Esta pieza, hay también que decir que está ahora mismo en un estado bastante ruinoso, porque los últimos propietarios que lo convirtieron el edificio en un almacén, vaciaron el edificio por completo, se destruyó incluso el forjado intermedio, por lo que las paredes han perdido su arriestramiento y por eso se están viniendo abajo. Ahora, esto en su día pues era un edificio de 2 plantas, tenía su muro, ahora mismo es una carcasa. De hecho, ni siquiera el techo, la techumbre que hay ahora es la original, está techado de chapa. Se propone entonces que recuperar ese forjado intermedio para crear 2 plantas, pero desde una estructura interior que sirva además también de soporte para que esos muros no terminen de venirse abajo. De ahí que se vean aquí estos pilaritos, porque son los de la nueva estructura que va por dentro, que soporta ese forjado que viene por arriba. Y el resto del edificio, como decía, es completamente nuevo, abraza al otro, sin llegar casi a tocarlo, más que por la parte trasera, donde sí que se unen, de forma que la pastilla del edificio antiguo se dedica a una sala de exposiciones temporales y toda la parte trasera, toda la parte de nueva intervención es el museo propiamente dicho de exposición permanente, más todo el resto de uso que contempla. Desde la cafetería, que quedaría en esta zona, cumpliendo como ya se había propuesto, que conectara directamente con la Plaza Miguel de Cervantes y que además fuese independiente del resto del museo, y creando además una entrada en recodo, haciendo alusión a la entrada que tenía la Puerta de Morón, que es un tipo de entrada de carácter puramente defensivo, pero me parecía un guiño gracioso a nuestra propia arquitectura, a través de un patio también, como también ocurría en la Puerta de Morón, donde ya sí se ubica la taquilla y se ubica ya la puerta principal, que da acceso a la escalera que sube a la planta alta y a las salas expositivas de la planta baja. Al final del todo está el almacén, manteniendo, como también decía, el acotar esos usos de acceso restringido, almacenaje, cuartos técnicos y demás, a toda la planta baja, los aseos y un par de salidas más, porque también por
por propia normativa, incluso de protección contra incendios, de accesibilidad y demás, se requieren varios accesos al edificio. Con lo cual, aquí tenemos un par de salidas que dan a este pequeño patio que se crea. Este patio, además, surge porque este árbol de aquí ya existe. Es un árbol que ya está y otro de los condicionantes que yo misma, como proyectista, me ponía era el mantener ese árbol. Me parece que si ya tenemos poca vegetación en nuestros cascos urbanos, la poca que tengamos, aunque nos pueda complicar un poco la historia a la hora de diseñar nuestros edificios, pues deberíamos intentar mantenerla. Entonces, pues yo me propongo mantener ese árbol que ya está y de ese modo surge ese pequeño patio que además me da esa salida y que conecta también con el Callejón de la Sangre. En planta alta tenemos ya... Sí, vale. Vale. Ya todos son salas expositivas. La planta alta de esa nueva Pastilla se dedica a un patio, yo lo llamo patio arqueológico, sería patio arqueológico, patio escultórico. Estaría abierta al aire libre. Como tampoco me parecía más interesante no intentar siquiera recuperar los techos originales del edificio, sino mantenerlo abierto, de forma que tenemos ese patio aquí arriba y toda la parte cubierta sería el resto del edificio, con una sala también de proyecciones y pequeños cuartos técnicos, vamos, que son necesarios. En esta zona vemos que este ala del edificio se alarga hasta la casa de al lado, por lo que por aquí se formaría un pasaje cubierto al Callejón de la Sangre. Así se vería un poco la fachada trasera. Esto sería desde lo que sería el propio callejón, desde esa parte de pasaje cubierto, ese patio con el árbol, esa salida salida de emergencia casi por ahí, y cómo se verían esas fachadas y con esa celosía y esos huecos que se abren. Aquí se ve un poco oscuro, pero sería una sección de cómo sería el edificio desde el pasillo central, que da acceso a todas las salas a todas las salas expositivas, que serían todas estas de aquí. Y esta sería una sección ya transversal a través de ese patio, que como vemos aquí se queda abierto. Una de las salas, que sería la que justamente da al patio. Por aquí, esto sería la salida que decíamos. Aquí justo detrás de esta pared quedarían los baños y el pasaje que se crea por aquí. Y otra salida más desde aquí. Y un poco, bueno, pues unas recreaciones de cómo serían esas salas desde dentro, cómo se verían los huecos desde dentro de esa celosía que cubre toda la fachada por fuera, pero que en la zona donde se entiende que hay huecos, que hay ventanas, pues llegaría hasta el fondo, de forma que desde dentro se verían de esta manera. Luego así pasa un poco más rápido el otro edificio, que me parece que no tiene tanto interés quizás en todo esto, que sería el edificio de investigación y divulgación, el CID, como yo lo llamaba. Esta sería la fachada principal desde la Plaza Miguel de Cervantes. Por aquí estaría el acceso hacia la plaza arriba. En planta baja pues tendríamos una zona expositiva, un par de aulas para cursos, una zona polivalente que estuviera mientras estuviera el edificio abierto, estuviera abierta para poder atravesar, y la zona donde se ubicaría el nuevo archivo. En planta alta habría un par de salas que sirvieran de sede para distintas asociaciones, con una sala de juntas común accesible desde ambos locales. La zona del archivo, lo de antes era el almacén del archivo, y distintos despachos para quien estuviera haciendo algún tipo de trabajo de investigación y tal.
Igual que antes, un par de secciones, aquí por el bloque de escaleras la sala de conferencias, las aulas y aquí arriba los locales para las asociaciones y desde aquí sería el corte donde se vería esta escalera que sube aquí, otra vez la sala de conferencias y la parte del archivo y ese espacio que queda abierto para poder atravesar cuando el edificio está abierto. Y igualmente un par de recreaciones de cómo sería el patio interior del edificio. Por aquí sería por donde se atravesaría, la zona del archivo. Y una última mención aquí al mobiliario urbano, porque este proyecto, como bien decía, quería que se entendiera como algo integral, un diseño que sirviese tanto desde lo más grande, desde las plazas, los edificios y tal, pero que el mismo diseño pudiese ser extrapolable incluso a lo más pequeño, que en este caso sería el mobiliario urbano. Pues como el mismo diseño de la celosía y los mismos elementos pues se utilizan para el diseño de las farolas con papelera, para el diseño de vallas, de las pérgolas que hay en varias de las plazas, el kiosco de obra en la Plaza Ducal, incluso los bancos, que también fueron diseñados expresamente para este proyecto. Y bueno, pues más o menos esta sería la propuesta que yo realicé. No sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda, quiere decir algo. No sé.